When you're in the garden, when you're in the garden, seed is everything. Vamos a realizar un ejercicio de vectores en el espacio. Para ello nos dan el vector u de componentes 1, 2, 2 y el vector v de componentes menos 4, 5, menos 3. Y nos piden, en primer lugar, calcular el producto escalar de ambos vectores. Para ello escribiremos el vector 1, 2, 2 y el vector menos 4, 5, menos 3. El producto escalar será 1 por menos 4, menos 4, más 2 por 5, 10, más 2 por menos 3, menos 6, que nos dará 0. En segundo lugar, nos piden calcular módulo de u y módulo de v. Para calcular módulo de u, haremos la raíz cuadrada de el cuadrado de cada una de las componentes, es decir, 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, que nos dará 4 y 4, 8, más 1, raíz de 9, es decir, 3. Vamos a calcular el módulo del vector v. Para calcular el módulo de v, haremos la raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado más segunda componente 5 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Que nos dará 16 más 25 más 9 y nos dará raíz de 50, que será 5 raíz de 2 sacando de la raíz. El tercer apartado nos piden el ángulo que forman estos dos vectores. Puesto que en el apartado A hemos demostrado que el producto escalar de estos dos vectores daba 0, eso quiere decir que el coseno de este ángulo será 0, ya que el producto escalar es igual al producto del módulo de u por el módulo de v por el coseno del ángulo que forman ambos vectores. Puesto que ambos módulos son distintos de 0, tiene que ser obligatoriamente que el coseno sea 0. Y por tanto, quiere decir que el ángulo que forman estos dos vectores es 90 grados. O sea que estos dos vectores son perpendiculares. El cuarto apartado nos piden el producto de u más v por u menos v. Para poder calcular este producto escalar, lo que tendremos es que realizar el vector suma y el vector diferencia. Si realizamos u más v, nos dará 1, 2, 2 más menos 4, 5, menos 3, que nos dará el vector 1, menos 4, menos 3, 2 más 5, 7 y 2 menos 3, menos 1. El vector u menos v será de nuevo el vector 1, 2, 2 menos el vector menos 4, 5 menos 3 y nos dará como resultado 1 menos menos 4, que será 5, 2
menos 5 nos dará menos 3 y 2 menos menos 3, 5. Para calcular este producto escalar sustituiremos ahora ambos vectores por su resultado, es decir, menos 3, 7 menos 1 por 5 menos 3, 5. Y realizaremos este producto escalar. 3 por menos 5 nos dará menos 15, más 7 por menos 3, que nos quedará menos 21, más menos 1 por 5, que nos quedará menos 5. Por tanto, nos dará menos 41. Otra forma de realizar este producto escalar sería multiplicando los vectores, es decir, u más v por u menos v, que nos quedará, puesto que es una suma por una diferencia, u por u menos v por v. Puesto que u por u nos da el módulo de u al cuadrado y v por v nos da el módulo de v también al cuadrado, lo que tendremos será 3 al cuadrado, es decir, 9, menos la raíz de 50 al cuadrado, que serán 50, igual a menos 41. Como vemos, obtendremos la misma solución. El siguiente apartado nos pide el producto vectorial de los vectores u y v. Y para ello lo que haremos será calcular el determinante en el que la primera fila son los vectores i, j, k, en la segunda fila tendremos las componentes del vector u y en la tercera fila las componentes del vector v. Desarrollando este determinante por los elementos de la primera fila, tendremos i, es decir, primera componente, por su adjunto, que será menos 6, menos 10 y será menos 16. La segunda componente nos dará menos 3 más 8, es decir, 5, pero puesto que está en el elemento a sub 1, 2, tendremos menos 5. Y por último, la tercera componente quedará 5 menos menos 8, que nos quedará más 13. Si queremos calcular el módulo de este producto vectorial, tendremos la raíz cuadrada de menos 16 al cuadrado más menos 5 al cuadrado más 13 al cuadrado. Que esto nos quedará la raíz cuadrada de 450, que será igual a 15 por la raíz de 2. Siempre es conveniente escribir el número en forma de raíz más que en decimales, ya que perderíamos exactitud. El siguiente apartado nos pide que demostremos que el vector u más v es perpendicular al vector u vectorial v. Para ello tendremos que demostrar que el vector u más v, producto escalar con el vector u vectorial v, nos dará 0. Es decir, recuerdo las componentes de cada uno de los vectores que se encontraban en la pantalla anterior y que eran menos 3, 7 menos 1, el vector suma, y el vector producto vectorial nos quedaba menos 16, menos 5, 13.
tendremos menos 3 por menos 16, que nos dará 48, más 7 por menos 5, que nos quedará menos 35, y menos 1 más 13, que nos quedará menos 13. Y por tanto nos queda 0. Vamos a ver la interpretación geométrica de esta operación. Para ello tendremos dos vectores, u y v, cuyo producto vectorial nos da precisamente el vector perpendicular a ambos, que será u vectorial v. Por otro lado, para obtener el vector u más v, recuerdo que trazábamos la paralela al vector u a partir del vector v y la paralela al vector v a partir del vector u, y el vector suma sería la diagonal de este paralelogramo. Es decir, este será el vector u más v. Este vector u más v es un vector coplanario con los vectores u y v. Por tanto, este vector será perpendicular al producto vectorial, ya que es perpendicular a u y a v. Y esta sería la interpretación geométrica del apartado que nos estaban pidiendo. Por último, nos piden el vector y el segmento proyección del vector u más v sobre el vector v. Recuerdo que la proyección del vector u más v sobre el vector v, es decir, la longitud de esa proyección, venía dada por el producto escalar del vector u más v por el vector v partido por el módulo de ese vector v. Sustituyendo ambos vectores, tendremos que el producto escalar del vector suma, que era menos 3, 7 menos 1, por el vector v, que sería menos 4, 5 menos 3, partido por el módulo de ese vector v, que recuerdo que estaba en la pantalla anterior y que nos daba raíz de 50, menos 3 por menos 4, más 12, más 35, más 3, partido por la raíz de 50. Quedará 50 partido por raíz de 50, que será 10 partido por la raíz de 2, y por tanto, racionalizando, queda. Esta será la longitud del vector proyección, y ahora vamos a calcular ese vector proyección. Por último, vamos a calcular el vector proyección de u más v sobre el vector v. Recuerdo que lo que vamos a hacer será aplicar la fórmula que nos daba el producto escalar de u más v por el vector v partido por el módulo del vector v al cuadrado y multiplicado por el vector v. ¿Qué quiere decir? Que vamos a multiplicar la longitud de este vector proyección por un vector de un módulo 1 y en la dirección del vector v. Sustituyendo todos estos valores, tendremos que nos dará 50 partido por el módulo de v al cuadrado, que será la raíz de 50 elevado al cuadrado, y por el vector v, que era el menos 4, 5, menos 3. Puesto que 50 partido
La raíz cuadrada de 50 al cuadrado nos dará 1, nos dará el vector menos 4, 5, menos 3. Es decir, que el propio vector v es la proyección ortogonal del vector suma sobre el vector v.